Buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestro tercer día del seminario taller en cuencas hidrográficas. Continuando con este tercer día, tenemos a nuestra siguiente expositora, abogada ambiental, actualmente directora ejecutiva de la Secretaría de la Aplicación de la Legislación Ambiental del Acuerdo de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Panamá, Sala TPC, Estados Unidos-Panamá. En su experiencia profesional en materia ambiental, trabajó en el Ministerio Público, en la investigación de delitos ambientales. Fue asesora legal de la Autoridad Nacional de Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente, y socia fundadora del GAEA, abogados, firma de abogados para la atención específica de procesos ambientales en Panamá, becada Fulbright de la Universidad de Cornell en Nueva York, relacionado con la gobernanza ambiental y gestión de cuencas hidrográficas. Igualmente en educación ambiental, enfoques transdisciplinarios para abordar problemas complejos de educación ambiental urbana. Tiene máster en gestión de riesgos de desastres y gobernanza climática académica y tiene un máster en gestión ambiental de la ULACID con estudios de posgrado sobre el ser humano en ambientes neotropicales. Bienvenida, licenciada Betsaida Carranza. Muchas gracias por aceptar la invitación del Centro Regional Universitario de Azuero. Las salas de usted. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a participar de este congreso. Siempre para mí es un placer poder compartir con el Centro Regional Universitario de Azuero, particularmente la Facultad de Derecho, que siempre me invita a participar de estos espacios. Así que un saludo a todos y bueno, sin más, vamos a iniciar con la presentación. ¿Me confirman? Debo entender que sí me escuchan bien. Todos hicimos la prueba antes de iniciar, pero por si acaso. Bueno, ok. En la tarde de hoy, déjame poner mi cronómetro para no hablar 3 horas. Ok. Voy a poner algo aquí para guiarme. Listo. Bueno, en la tarde de hoy, dentro del marco del Congreso sobre Cuencas Hidrográficas, voy a estar comentando un poco sobre los instrumentos de gestión ambiental que se encuentran regulados en nuestra normativa y su aplicación dentro de las cuencas hidrográficas. Esto va a ser una presentación bastante general, porque si entramos a hablar de todos los instrumentos de gestión ambiental, pues sí puedo hablar 3 horas. Así que vamos a ir poco a poco tratando de cubrir el tiempo asignado, dejando el espacio entonces también para las preguntas y el siguiente expositor. Debo iniciar diciendo que siempre que tengamos una situación ambiental, debemos considerar que la aplicación de la ley implica reunir los hechos con las técnicas, prácticas y el derecho. Quienes han estado en alguna de mis presentaciones anteriormente reconocerán esta imagen que siempre me gusta repetir porque básicamente abordar el derecho ambiental es como armar un poco un rompecabezas, al que se le suman no solamente las normas legales, sino también pues qué está ocurriendo, dónde está ocurriendo, cómo está ocurriendo y cómo lo probamos. Es allí en donde las herramientas técnicas juegan su rol en conjunto con el derecho. Así que lo que vamos a estar viendo un poco es cuál es nuestro campo de juego, en este caso las cuencas hidrográficas, cómo se regula la gestión integral de estas cuencas, las zonas de bosques especiales y cómo están integrados dentro de las cuencas, su aplicación, algunos hechos que están asociados con las actividades o con los eventos que ocurren particularmente en el área de Azuero, los principios legales, los principios legales y los instrumentos de gestión ambiental, algunas normas penales que están asociadas con este tema y por ende, entonces, por último, conclusiones, recomendaciones, sugerencias, reflexiones y sus preguntas. ¿Ok? Yo estoy segura que siendo este el tercer día del Congreso, ya la definición de cuenca hidrográfica debe haber pasado por aquí. No lo hago interactivo de preguntárselas a ustedes porque nos va a tomar más tiempo, pero básicamente arrancamos de acá, así que la repito para tener, como les digo, nuestro campo de juego, ¿no? En dónde nos encontramos y qué es una cuenca hidrográfica.
Conforme lo establece la Ley 44 del 2002 sobre gestión integrada de cuencas, una cuenca hidrográfica es un área con características físicas, biológicas y geográficas debidamente delimitadas, donde interactúan el ser humano y en las mismas, en ese lugar, las aguas superficiales y subterráneas fluyen a una red natural mediante uno o varios cauces de caudal continuo o intermitente que fluyen a su vez a un curso mayor que puede desembocar en un río principal, en un depósito natural o artificial, entiéndase un lago o un pantano o directamente en el mar. En resumen, es un área geográfica en donde confluyen todas las fuentes de aguas hacia un punto en común y de allí hacia una masa de agua mayor, que puede ser un lago o el mar. Entonces, de allí que generalmente cuando se hable de una cuenca hidrográfica se haga algunas veces las distinciones de la cuenca alta, la cuenca media y la cuenca baja, tomando en cuenta de que los afluentes que integran este cauce principal tienen generalmente su nacimiento en las partes altas, en las montañas, en las laderas, y luego van descendiendo entonces hacia este cuerpo de agua único que puede ser subterráneo inclusive en diferentes zonas de la cuenca baja. En Panamá, y esto también estoy segura que ya pasó esta información por aquí, tenemos 52 cuencas hidrográficas distribuidas a lo largo del país. Si tienen la oportunidad de entrar a la página del Ministerio de Ambiente, pues encontrarán este mapa interactivo en donde se marcan los nombres, los números de las diferentes cuencas para ubicarnos entonces en la región de Azuero. La región de Azuero pues está integrada por Herrera, Los Santos y Veraguas, y dentro de esta zona pues tenemos 6 cuencas hidrográficas principales, entre ellas la cuenca 132 del río Santa María, que es la moradita esta que está aquí arriba, la cuenca 130 del río Parita, luego la cuenca 128 del río La Villa, aquí en el centro, la cuenca 126 que incluye los ríos entre el Tonosí y el río La Villa, aquí en la esquinita de aquí abajo, la cuenca 124 que es el río Tonosí, y la cuenca 122 de los ríos entre el San Pedro y el Tonosí, que ya sería prácticamente el área sur de Veraguas, con un pedacito acá del área de Los Santos. ¿Qué pasa? La ley 44 del 2002, la ley del 5 de agosto del 2002, es la norma que establece el régimen administrativo especial para el manejo, la protección y conservación de las cuencas hidrográficas en Panamá. Esta norma, como su nombre lo dice, tiene por dentro de sus objetivos eh, el perseguir o el conformar planes que permitan ordenar las diferentes actividades que se pueden desarrollar dentro de estos territorios de cuenca hidrográfica, considerando no solamente sus recursos naturales o sus recursos naturales, entiéndase bosques, agua, biodiversidad, sino también las actividades económicas, sociales y culturales que se desarrollan dentro de estas áreas geográficas y que aportan entonces eh, el movimiento económico o los ingresos a las diferentes regiones. Dentro de esta norma se crean los comités de cuencas hidrográficas. Estos comités son foros en donde se pretende, o la ley establece, que deben coordinar entre instituciones y sociedad civil la discusión de las diferentes actividades de manejo que conforme a las características del lugar se irán dando en cada cuenca hidrográfica. El comité de cuencas, en principio, está conformado por 11 miembros. De estos 11 miembros, si no estoy equivocada, 9 de ellos son instituciones públicas entre direcciones regionales del órgano ejecutivo de los diferentes ministerios, representantes de los gobiernos locales, un representante de los usuarios del recurso hídrico y un representante que está asociado con organizaciones no gubernamentales que tienen que ver con temas de aguas, y también aquellos que ven el sector privado, o sea, que son usuarios del recurso agua. Esta mención del Comité de Cuencas la traigo a colación porque parte de la dificultad que se ha tenido tal vez en la implementación de la ley
44 es que la integración de los comités de cuenca se hace difícil considerando de que cada 5 años se da relevo de los representantes de las instituciones públicas y que a veces el integrar un comité toma muchísimo tiempo cada vez que hay estos cambios institucionales y llevar entonces esas decisiones, esas discusiones de una manera consecutiva se hace más lento, o sea, se retrasa. Aún así, pues bueno, el plan de manejo de cuencas o la ley de cuencas busca que dentro del comité se pueda promover la coordinación y cooperación entre organismos públicos y privados y de la sociedad civil dentro de la cuenca, elaborar o implementar un plan de ordenamiento territorial de la cuenca hidrográfica y un plan de manejo de la cuenca hidrográfica. Para varios de nosotros no debe ser ajeno los planes de ordenamiento territorial que se adelantan dentro del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, como su nombre lo dice. Sin embargo, estos planes de ordenamiento territorial que se siguen a través del MIBIOT tienen una orientación más asociada a las actividades urbanas o a la organización de los sitios en donde se reside, en donde vivimos, si bien es cierto incluyen actividades dentro de áreas rurales, no es tan abarcador como lo debería ser un plan de manejo de cuencas, que no solamente debe considerar estos planes de ordenamiento del MIBIOT, sino también las características ambientales del sitio y las actividades económicas del sitio. Así que un plan de ordenamiento territorial de la cuenca hidrográfica como un todo puede en un momento dado incluir diferentes tipos de ordenamientos territoriales según que se hagan por corregimiento, por distrito, por comunidad, porque una cuenca hidrográfica puede abarcar más de un distrito o más de un municipio. También parte de los objetivos que se persiguen con el Comité de Cuencas es crear subcomités técnicos para atender estudios de casos específicos. Por ejemplo, tenemos en la cuenca 126, que mencioné hace un rato, que hace referencia a los ríos que se encuentran entre el río Tonosí y el río La Villa. Son varios ríos, o sea, que se encuentran entre el río Tonosí y el río La Villa. Entonces puede que surja una situación específica dentro de uno de estos espacios o uno de estos afluentes de la cuenca que requiera una atención especial pues, o particular. Entonces, estos subcomités técnicos se crean o se busca la creación de ellos para atender estos casos conforme a las características de ese sitio en particular. Porque, como mencioné hace un rato, una cuenca hidrográfica tiene diferentes niveles, alto, medio y bajo, y asimismo las actividades que se desarrollan dentro de cada uno de estos niveles puede variar. También persigue esta disposición que se adopten mecanismos para evitar, reducir o solucionar conflictos entre usuarios del recurso hídrico. ¿Qué pasa? Si han tenido oportunidad de ver cuántas instituciones se relacionan con el uso del recurso hídrico, pueden ver el comité que conforma el Comité Nacional del Agua, el CONAGUA, y allí claramente pueden observar el uso del agua solo institucionalmente. Está regido por diferentes instituciones, valga la redundancia, va a estar las responsabilidades del Ministerio de Salud, con los acueductos rurales, las responsabilidades que tiene el IDAN como Instituto de Acueductos y Alcantarillados en aquellas áreas en donde se tengan acueductos y alcantarillados del IDAN. Está también el Ministerio de Obras Públicas, que tiene que ver con puentes, con desvíos, con zarzos, con el uso, con la instalación de sistemas de drenaje, de sistemas pluviales, tiene que ver el MOP. Está el Ministerio de Educación también, obviamente el Ministerio de Ambiente, quien administra el recurso hídrico para los diferentes usos. Entonces, digamos que si así a nivel institucional tenemos más de 10, creo, instituciones que tienen que ver con la regulación del agua, ahora trasladen esa situación a campo en donde tenemos la relación entre el consumo del agua potable, el uso para la producción de alimentos, el uso para la recreación, el uso para la protección de la generación de energía
el uso para diferentes aspectos. Entonces, parte de lo que se busca con esta planificación que establece la ley de cuencas es que para estos casos de posibles conflictos entre usuarios, cada comité establezca cuál sería el procedimiento más idóneo para atender estos conflictos conforme a sus características. También pueden recomendar la elaboración de normas jurídicas y técnicas propias para cada uno de sus lugares, porque la ley de cuencas pues es estándar para todas las cuencas hidrográficas, así como la mayoría de las normativas en materia ambiental. Sin embargo, se establecen estos espacios para que si se requiere una norma jurídica o técnica específica para atender una situación en particular, se pueda dictar para cada sitio, atendiendo a las recomendaciones que pueda dar el Comité de Cuencas. También se habla de captar recursos para la gestión ambiental y promover la participación ciudadana en todos estos procesos. La ley de cuencas desarrolla todos estos objetivos tanto del comité como de la ley dentro de su reglamento, que es el decreto ejecutivo 479 del 2013, ¿no? Que entra a describir o a desarrollar las disposiciones de la ley 44 de 1900, perdón, del 2002. ¿Qué pasa? Cuando usted va a ver cuántos planes de manejo de cuenca contamos en Panamá, pues bueno, tenemos que del 2002 a la fecha, ¿cuántos años pasaron ya? 22. A ver, 20, 3, 24, 25, 26. Vamos para 24 años de la ley de cuenca. Entonces, cuando vamos a buscar cuántos planes de manejo de cuenca tenemos, podemos encontrar dentro de la página de El Mi Ambiente también, si desean revisarlo, que tenemos publicados 5 planes de manejo de cuencas que fueron aprobados por resolución administrativa, 2 están pendientes de aprobación, están los documentos allí disponibles si los quieren descargar. Sin embargo, cuando usted los revisa, por ejemplo, yo bajé acá el plan de manejo del río Santa María, por ejemplo, que es del 2008, y el plan de manejo integral para el río Indio, que es del 2009. De los demás planes, el más reciente y está pendiente de ser aprobado es el de el río Chiriquí Viejo del 2014. Pero los demás oscilan entre que fueron creados o aprobados entre el 2008, 2011 y 2009. Entonces, estamos hablando de que los planes de manejo, los primeros o los iniciales, los referentes de planes de manejo que tenemos, tienen en su mayoría más de 10 años. Esto no es que sea intrínsecamente malo, porque todas estas investigaciones o las modificaciones en ciertos lugares no es que ocurren de la noche a la mañana, o sea, toma su tiempo, y un plan que ha sido bien alimentado o que tiene buenas referencias puede durar por muchos años en la medida de que sea actualizado. Pero traigo la mención en el sentido de que, como les decía, tenemos 52 cuencas hidrográficas. De hecho, de esas 52 hay una que es la cuenca del Canal de Panamá, que es administrada, manejada por la Autoridad del Canal de Panamá. Y bueno, ellos tienen sus planes, su programación, esa tal vez sea de las cuencas más estudiadas que tenemos en el país. Pero fuera de esa, de las otras 51 que tenemos, pues hay 7 en las que se ha trabajado de alguna manera en planes de manejo, valga la redundancia. Y entonces es importante pues aprovechar este espacio que compartimos acá para destacar el hecho de que herramientas como esta buscan la planificación a largo plazo de todas las actividades que se realizan dentro de estas áreas geográficas, incluyendo las actividades de conservación, las actividades económicas, las actividades agrícolas, las personas que viven allí. Pero bueno, ¿qué pasa si no se cuenta con un plan de manejo para la cuenca hidrográfica? O sea, como vemos, la mayoría de nuestras cuencas hidrográficas no cuentan con un plan de manejo. Y tampoco podemos sentarnos a esperar a que todas tengan planes de manejo, porque eso no sale de los árboles de mango. O sea, eso requiere mucha inversión, tiempo, que las personas se pongan de acuerdo, que se organicen, que la información salga, fluya de las diferentes instituciones. Pero el hecho de que no se tenga un plan no quiere decir que estamos desamparados. La normativa ambiental de nuestro país es bastante amplia
y permite la regulación de diferentes situaciones, actividades presentes y futuras que llevan a que se tengan mejores controles o mejor administración de cada una de nuestras cuencas. Tal vez de las más básicas o de las que más se utilizan dentro de la protección de áreas de cuencas hidrográficas, en este caso de las fuentes de agua de los ríos, se encuentran en la ley forestal, que me acabo de dar cuenta que lo borré el número de la ley de aquí, pero es la ley 1 de 1994, que si bien regula la legislación forestal de nuestro país, cómo se manejan y administran los recursos forestales, los bosques, contempla dentro de su articulado, los artículos 23 y 24 específicamente, la protección de los bosques para las fuentes de agua. ¿Ok? Los que se llaman, los que conocemos comúnmente como bosques de galería. Pues bueno, la ley los denomina como bosques de protección especial y son estas áreas que se encuentran a los costados de todas las fuentes superficiales de agua e inclusive las fuentes subterráneas. El artículo 23 de la ley forestal, es este que está acá, dispone que queda prohibido el aprovechamiento forestal, el dañar, destruir árboles o arbustos en las zonas circundantes al nacimiento de cualquier cauce de agua, así como las áreas adyacentes a lagos, lagunas, ríos y quebradas. Aquí no lo anoté, pero en un rango de 200 metros alrededor de estos nacimientos de agua, en áreas planas y 100 metros en áreas dependientes, si no me equivoco. En el caso de los ríos y quebradas, se tomará en consideración el ancho del cauce y se dejará a ambos lados una franja de bosque igual o mayor al ancho del cauce, que en ningún caso será menor de 10 metros. ¿Por qué esta norma es tan importante para el manejo de cuencas? Si volvemos a la definición, una cuenca hidrográfica está integrada por todos los afluentes, ya sean subterráneos o superficiales, de agua que confluyen hacia un punto común desde la parte alta hasta la parte baja, hasta llegar al mar. Entonces, estos bosques de galería, estos bosques que deben protegerse a los costados de todas estas fuentes de agua, lo que buscan es garantizar pues la infiltración de lluvias, la reducción de la erosión. Con la reducción de la erosión también se evita la sedimentación en los cauces y con ello se evita inundaciones, se regula la calidad del agua, entre otras cosas. Entonces, esta norma es muy valiosa, muy útil dentro del proceso de manejo, administración y conservación de una cuenca hidrográfica. Y el tema del ancho del cauce es vital tomando en cuenta lo que dice la norma, porque siempre se hace la referencia de que lo que se debe proteger a los lados de cada río o de cada quebrada son 10 metros, pero no es que sean 10 metros siempre, es que debe tomarse en cuenta el ancho del cauce, porque si no se toma en cuenta el ancho del cauce, puede que tengamos cauces de 50 metros y si le dejamos 10 metros al costado, pues ese margen de protección, o sea, ese objetivo que persigue ese bosque especial, no va a cumplir con su cometido. Entonces, las disposiciones en este caso, no la ley forestal, sino el Código Civil, el Decreto Ejecutivo 55 del 73 sobre servidumbres de aguas, disponen cómo se debe dar esa medida del ancho del cauce, porque se podría pensar que uno empieza a contar esos 10 metros o ese ancho de cauce desde el agua, pero todos sabemos que el agua sube y baja según la temporada, si estamos en seca, si estamos en inundaciones, si está en un nivel normal o si está por alguna razón, tenemos un exceso de agua. Entonces, este tema de cómo podemos entrar a recuperar los bosques de galería, tomando en cuenta desde dónde se mide, es importante, porque se habla de las riberas de los ríos, ancho del cauce a partir de la ribera, o sea, la huella máxima de el río o quebrada en este caso, y luego de esta huella máxima, entonces usted empieza a medir el área de protección, que bien incluye el área de servidumbre de 3 metros, para la flotación, el rescate y el salvamento que establece el Código Civil
Y también entonces la zona de protección boscosa que establece el artículo 23 de la ley forestal. Entonces, ¿por qué se habla de nunca menos de 10 metros? Porque se encontrarán con cauces pequeños que tal vez no sean mayores de 1 metro o de 2, porque son quebradas, porque son pequeñas, porque son intermitentes, por las razones que sean. Y en estos casos no se puede considerar el ancho del cauce para solo tener una franja de protección de 1 metro. Así que, en consideración o tomando en cuenta esas características, es que se habla de nunca menos de 10 metros. Pero en principio, la extensión de un bosque de galería o un bosque de protección especial debe darse acorde con el ancho del cauce de cada una de las fuentes. Además de esta norma, que es bien concreta para las áreas, de áreas boscosas próximas a fuentes de agua, existen situaciones como las que se viven en Azuero. Esta noticia la encontré ayer. Y yo decía, bueno, ya había escuchado la noticia de que había agua, que ya se podía consumir el agua, pero desde hace más de 10 meses que estaba en esta situación de que si se consume, que si no se consume. Y ayer encontré pues la noticia de que sí, se dio la información de que se podía utilizar el agua. Sin embargo, algunos abogados fueron a presentar una solicitud de información para que se explique las pruebas que se hicieron, dónde se hicieron, qué resultados dieron, si de verdad la cosa funciona. O sea, porque, ¿qué pasa en estas situaciones de contaminación o incertidumbre frente al consumo, en este caso del agua potable o cualquier recurso natural? Ya se crea pues el escepticismo de que será que sí, será que no, y las herramientas legales entonces nos dan medios para que como ciudadanos podamos acceder a la información y entonces atender estos temas de una manera más tranquila. Pero, ¿cómo hacemos para evitarlos? El año pasado, en el mes de junio, cuando se dio toda esta situación que continúa en la región de Azuero sobre el agua, nosotros preparamos unos clips que les comparto sobre qué ocurre con las situaciones, qué ocurre con los hechos. O sea, lo que hablábamos al inicio de que cuando tú quieres aplicar la legislación, tienes que hacer una relación en cuanto al hecho, la técnica y el derecho. Y aquí, en 2 minutitos, tomamos las noticias que se estaban dando en ese momento, el año pasado, y lo sumamos con algunos de los instrumentos de gestión ambiental más conocidos que son aplicables a estas actividades. Les comparto. Recientemente, las noticias y redes sociales han mostrado actividades con infracciones ambientales y posibles delitos. Pero, ¿conoces las normativas legales detrás de ellas? Aquí te contamos. En conferencia de prensa, el ministro de Ambiente mencionó actividades en incumplimiento de la ley, como el vertimiento ilegal de lixiviados, agroquímicos y aguas servidas, actividades agropecuarias no reguladas, extracción ilegal de agua cruda, deforestación, entre otras. Cumpliendo con los principios de precaución y quien contamina paga, muchas actividades están sujetas al cumplimiento de instrumentos para la gestión ambiental. Conócelos y apoyemos en el cumplimiento de la aplicación de la legislación ambiental. Actividades agropecuarias no reguladas. Actividad porcina. La evaluación de impacto ambiental establecida legalmente en Panamá desde 1994 es aplicable a nuevas actividades, obras o proyectos, públicos o privados, que por su naturaleza, características, efectos, ubicación o recursos pueden generar riesgo ambiental. Este instrumento es reglamentado por el Ministerio de Ambiente en el Decreto Ejecutivo número 1 de 2023, modificado por el Decreto Ejecutivo número 2 de 2024. Allí encontrarás sobre el contenido mínimo que debe incluir un estudio de impacto ambiental, cómo se evalúan los mismos y las actividades que deben presentarlo. Las actividades que requieren estudio de impacto ambiental están en una lista por sectores. En el sector de agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y actividades de servicios conexas, se incluyen actividades como cultivo de arroz para un área mayor de 150 hectáreas, cultivo de caña de azúcar para un área mayor o igual a 10 hectáreas, cultivo de maíz para un área mayor de 150 hectáreas, cría y ceba de ganado vacuno y búfalos estabulado y ganadería extensiva de más de 50 hectáreas, cría de cerdos de más de 15 vientres o 50 cerdos, cría de aves de corral mayores o iguales a 10.000 aves. En el sector de suministro de agua, alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento, se incluyen proyectos como captación, tratamiento
y suministro de agua a poblaciones mayores de 1,000 habitantes, sistema de alcantarillado de aguas residuales, plantas y o sistemas de tratamiento de aguas residuales, tratamiento, disposición y eliminación de desechos no peligrosos y o peligrosos e incineradores, construcción de rellenos sanitarios. En el sector de la construcción se incluyen proyectos como urbanizaciones o residenciales y o edificios multifamiliares, galeras abiertas o cerradas mayores de 100 metros cuadrados, centros y locales comerciales, desarrollos turísticos en áreas costeras e insulares, hoteles, cabañas, moteles, hostales y residenciales turísticos, movimiento y o nivelación y o relleno de tierra mayores o iguales a 1,000 metros cúbicos. Si quieres conocer el contenido completo de la lista de proyectos, obras o actividades que requieren de la presentación y aprobación previa de un estudio de impacto ambiental para su ejecución, encuentra los reglamentos en la sección de Legislación Ambiental de nuestra web salasim.org. Ok, ese compendio, como les mencioné, fue tomado de las noticias de lo del año pasado y por eso se enfocó de esa forma. Dentro de esa referencia, se habló en 1994 como el punto de partida de los estudios de impacto ambiental porque por ley fue la primera vez que se incluyó el concepto de estudio de impacto ambiental dentro de una norma panameña, con casualmente la ley forestal de 1994. Pero no fue hasta 1998 cuando se desarrolló un poco más y luego hasta el 2000 cuando se tuvo el primer decreto de evaluación de impacto ambiental con el primer listado referente de actividades, algunas. Eso se amplió posteriormente en el 2006. ¿Qué ocurre? Estos instrumentos de gestión responden a principios de derecho internacional y creados desde 1992. Y estas referencias las hago porque a veces cuando ocurren eventos de contaminación, tú dices, ay, bueno, es que la regulación, ¿desde cuándo? ¿Que es nueva? No, no es nueva. Son regulaciones que vienen desde hace mucho tiempo y que en el caso de los estudios de impacto ambiental aplican para proyectos nuevos. O sea, cuando tú vas a iniciar un proyecto de este tipo, tienes que presentar un estudio de impacto ambiental. Pero si ya el proyecto o la actividad está en curso, hay otros instrumentos de gestión ambiental que aplican. Y todos están orientados a cumplir con principios no solamente legales a nivel nacional, sino también internacional, como el principio de quien contamina paga, el principio de prevención o precautorio, el de estudio de impacto ambiental y el de la participación del público. En la Ley General de Ambiente, en nuestro país, texto único, es la Ley 41 de 1998, se establece todo un capítulo para los instrumentos de gestión ambiental. Estos no son todos los que existen, porque hay otros que están distribuidos en otras disposiciones legales. Pero dentro de los que están en la Ley General de Ambiente está el de evaluación de impacto, perdón, el de evaluación ambiental estratégica, el de ordenamiento ambiental del territorio, que les mencioné hace un rato. Los que hemos desarrollado son ordenamientos que están asociados con el MIBIOT, pero hay un decreto, hay una regulación de ordenamiento ambiental del territorio para que se ordene conforme a sus características naturales. La evaluación de impacto ambiental, que es de los que más se utiliza, las normas de calidad ambiental, lo de supervisión, control y fiscalización, información ambiental, educación ambiental, investigación científica, la atención a temas de desastres y emergencias ambientales, la cuenta ambiental nacional. Todas estas disposiciones están no solo en la ley, sino que a su vez, en su mayoría, tienen reglamentos para ser desarrolladas. La evaluación ambiental estratégica tiene su decreto de reglamento, que es el decreto ejecutivo 4 del 2017, y lo que busca es que se dé una planeación de las diferentes instituciones gubernamentales acorde con cómo se van a desarrollar las diferentes actividades, de modo que a largo plazo se pueda seguir contando con los recursos naturales y la biodiversidad. El ordenamiento ambiental de territorio tiene su decreto también, decreto 283 del 2006. Evaluación de impacto ambiental, las normas de calidad envuelven normas COPANIT, que más adelante vamos a hablar un poquito de ellas también, que son normas técnicas que están asociadas con una cantidad de temas que si bien es cierto, en su mayoría pueden ser voluntarias, hay algunas que se vuelven obligatorias una vez que son incluidas dentro de los procesos de evaluación de impacto ambiental y las obras, actividades o proyectos se comprometen dentro de su desarrollo a cumplir con estas normas COPANI. El proceso de supervisión, control y fiscalización está también en el decreto 57 del 2004
que tiene que ver con las auditorías ambientales, que es este instrumento de gestión que aplica una vez una actividad ya está en desarrollo. O sea, que tenga estudio de impacto ambiental y tenga un estudio de impacto ambiental avanzado, o que no hubiese tenido estudio de impacto ambiental al momento de su inicio. Esta información ambiental, la Ley de Educación Ambiental, Ley 38 de 2014. Así que lo que quiero mostrar con esto es que todos estos instrumentos se requieren que funcionen y que se desarrollen de manera conjunta para poder abarcar las diferentes actividades, obras, proyectos, necesidades y características dentro de la cuenca hidrográfica. Parte del problema de la situación es que hay instrumentos como el de evaluación de impacto ambiental que lleva muchos años desarrollándose, pero va desarrollándose solo, porque no hay una planificación estratégica para las áreas o no hay planes de manejo o de ordenamiento que indique qué se puede hacer en cada lugar. Entonces, el estudio de impacto ambiental termina recargado con información o con la toma de una decisión que solamente se limita a un lote, a un área específica en donde se va a desarrollar un proyecto sin tomar en cuenta la suma de los diferentes impactos o de las diferentes situaciones que a lo largo de esa área pueden estarse suscitando. Entonces, ¿qué ocurre? Estos instrumentos de gestión, conforme lo establece la Ley General de Ambiente también, tienen o deben ser revisadas las normas de los instrumentos económicos al menos cada 5 años. Cosa de que cuando se dicta la orden de que, mira, tienes que cumplir, por ejemplo, una norma Copanit, una norma de regulación de límites máximos permisibles, de una manera gradual se dé la oportunidad de quienes reciben la norma de ir ajustando sus parámetros o sus actividades para poder cumplir entonces en el corto, mediano y largo plazo con las disposiciones legales. Temas como los planes de manejo que vimos hace un momento, que son del 2009, que son del 2011, no es que solamente por el paso del tiempo dejan de funcionar, sino que periódicamente deben ser actualizados de modo de que respondan esas propuestas a las necesidades que cada sitio pueda tener en un momento dado. Acá, dentro de la situación ocurrida en Azuero el año pasado, pues vimos que habían temas que estaban asociados directamente pues con la posible contaminación de recursos hídricos, particularmente los que tienen que ver con el agua potable o el agua para el consumo humano y la producción de alimentos. Entonces, el cumplimiento de eso no solamente está asociado con que bueno, que tienes una infracción, que no tenías un instrumento de gestión, sino que tienes que cumplir con una serie de parámetros. De allí que la información que vi en las noticias de ayer, que fue solicitada al IDAN, de cuáles son las medidas que han sido aplicadas o cuáles son los estudios que han sido aplicados, deben responder a una serie de parámetros técnicos que estén relacionados con el agua potable en este caso. Pero hay otras normas que tienen que ver con las aguas recreativas, con las fuentes de aguas naturales, entiéndase ríos y quebradas, y también con las descargas que se dan a los sistemas de alcantarillado. Estos parámetros son determinados por las normas Copanit. Y aquí les comparto entonces con el sistema. En esta entrega de Detrás de la Noticia veremos sobre el vertimiento ilegal de lixiviados y agroquímicos y mal manejo de aguas servidas. Las normas Copanit se emiten por parte de la Comisión Panameña de Normas Industriales y Técnicas, de ahí sus siglas Copanit, y se encuentran compiladas en un catálogo por parte de la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias. Su objetivo es promover la calidad, seguridad y eficiencia en el desarrollo de diferentes sectores de la industria, y aunque inicialmente pueden ser de uso voluntario, también se establecen para su cumplimiento obligatorio. Entre las más usadas están la Copanit 39 de 2023, sobre calidad de agua en general, descarga de efluentes líquidos directamente al sistema de recolección de alcantarillado sanitario. Según otra norma, Copanit, la DGNTI Copanit 35-2019. Medio ambiente y protección de la salud, seguridad, calidad del agua, descarga de efluentes líquidos a cuerpos y masas de aguas continentales y marinas. El agua de calidad para su consumo humano debe encontrarse clara o libre de turbiedad o pesticidas, con un valor mínimo de hidrocarburos, contaminantes de metales pesados como plomo y arsénico,
y libre de bacterias y contaminación microbiológica que provienen de heces humanas o de animales. Estas normas permiten proteger la salud de la población, el ambiente y preservar los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos, y la calidad de los suelos de la contaminación derivada de las actividades humanas. Para más información sobre legislación ambiental y su aplicación en Panamá, visita nuestro web salacem.org y nuestra sección de legislación ambiental, donde encontrarás esta y muchas más normas relacionadas. Comparte este video y recuerda seguirnos en redes. Ok, las normas Copanit, como les mencioné, tienen un listado de parámetros técnicos que deben ser medidos para poder determinar, en este caso en particular, cuál es la calidad del agua, ¿no? Estas normas que mencionamos aquí, su primera versión fueron del año 2000. Si bien es cierto, como dije, cada 5 años este tipo de normas tienen que ser verificadas. Ay, Dios. Bueno, acá se dieron esfuerzos de verificación, fueron repetidos, sin embargo, no se concluyó esa verificación o esa actualización hasta el 2019, el 2023. Lo ideal dentro de los procesos de cumplimiento de normas técnicas es que las actividades se ajusten de modo a que se cumpla con estos parámetros mínimos permitibles, estos límites máximos permisibles de contaminación. Sin embargo, a veces lo hacemos al revés, ajustamos un poco las normas a la realidad del sitio antes que ajustar la realidad del sitio a un cumplimiento de la norma más efectivo. Pero bueno, todos los instrumentos que vimos hace un momento persiguen la planificación, la prevención, la regulación, en vías de que la administración de los recursos naturales dentro de una cuenca, su uso, su manejo, se den, o sea, se evite daños y se evite impactos. ¿Ok? Cuando todo eso falla, o dentro del periodo en que esperamos que eso se cumpla, también está el Código Penal. El Código Penal que está asociado pues a las actividades que en este país son consideradas como delitos y merecedoras, en este caso, de infracción, de sanciones, perdón, que van más allá de la sanción administrativa. Entonces, el Código Penal, que incluyó delitos ambientales desde el 2005, pues tiene 5 capítulos que están distribuidos entre temas de recursos naturales, vida silvestre, delitos contra los animales domésticos y otras disposiciones, así también como los delitos de tramitación. Cuando hablamos de cuencas, pues estábamos hablando de ríos y bosques, así que básicamente los artículos que están asociados con la conservación de fuentes de agua y de bosques son aplicables aquí. El artículo 399 genérico para todos los tipos de acciones que busquen dañar, explotar, degradar recursos naturales o medio ambiente, pero hay normas específicas que están asociadas con el recurso agua, como es el caso de quien sin autorización de la autoridad competente construya diques que desvíen el curso de las aguas, disminuyendo, obstruyendo o impidiendo el libre flujo y reflujo de las aguas, afectando los ecosistemas, la salud de las personas o la actividad económica. Eso conlleva una sanción de 2 a 5 años de prisión. También está el artículo 401, que está orientado a impedir el curso de aguas residuales, así cuando bloqueo temas de sistemas alcantarillados, por ejemplo, bloqueo aguas negras, eso tiene una sanción de 1 a 3 años de prisión. Y en el caso particular de los bosques especiales de protección, esto que hablaba hace un rato, los bosques de galería, habla de que quien sin autorización de la autoridad competente o incumpliendo la normativa existente, dale, destruye o degrade formaciones vegetales, arbóreas o arbustivas constitutivas de bosque o sujetas a protección especial en áreas protegidas, en cuencas hidrográficas, en zonas prohibidas o restringidas, o cuando éstas protejan vertientes o provean de agua potable a la población, será sancionado con pena de 3 a 7 años de prisión. O sea, todas estas características que están aquí, no hay que abrir unas investigaciones muy vastas para darse cuenta de que muchas de estas posibles infracciones se dan en diferentes cuencas de nuestro país. Entonces es importante tener estos conceptos claros y sumarlos a la técnica, a la prueba, para poder activar el derecho en cuanto a su aplicación.
aparte de estas normas que están asociadas con bosques y aguas, todo lo que tiene que ver con tramitación y aprobación de estos instrumentos de gestión ambiental que les mencioné hace un momento, también están contemplados dentro del Código Penal. Por ejemplo, hay sanciones que están dirigidas específicamente a los consultores ambientales, que son las personas que elaboran documentos o elaboran instrumentos de gestión ambiental que posteriormente deben ser aprobados por el Ministerio de Ambiente con el resto de los ministerios que participan a través de las unidades ambientales sectoriales. En el caso particular de los consultores, siempre se habla de que el consultor ambiental es el que hace estudios de impacto ambiental y eso es correcto, pero la norma penal no solamente abarca los estudios de impacto ambiental, sino que también considera las auditorías ambientales, los programas de adecuación, los programas de manejo ambiental, los planes de manejo forestal, los inventarios forestales y otros estudios de naturaleza similar. Así que cualquier consultor o técnico que trabaje en documentación asociada con el manejo de recursos naturales y medio ambiente, que incluya información falsa o inexacta dentro de estos documentos, puede conllevar una sanción, claro, tengo que probarlo, pero puede conllevar una sanción de 2 a 4 años de prisión. Y esa sanción puede aumentarse de una tercera parte a la mitad si la conducta causa daño a la salud humana o al ambiente. O sea, esto se menciona porque a veces tú ves documentos que van describiendo que todo está perfecto, que todo está bien, prístino, no tenemos impacto, todo va a ser maravilloso. Ahorita la línea base está nítida. Oye, y al primer descuido tienes una población contaminada, tienes una población enferma y bueno, esos son aspectos que se tienen que considerar al momento de que se redactan estos documentos. Pero la cosa no termina allí, porque también hay disposiciones que están dirigidas a los promotores, a las personas que financian, que promueven, que tienen estas ideas, que contratan a los consultores ambientales y también a los servidores públicos que están llamados a aprobar estos documentos. Entonces, en el caso del servidor público, habla de quien, en inobservancia de la normativa ambiental y en ejercicio de sus funciones, promueva la aprobación o apruebe estudios de impacto ambiental, auditorías u otro documento aprobado por la Autoridad Nacional del Ambiente, será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Para el tema de los promotores que incumplan el contenido de los estudios de impacto ambiental, que incumplan el contenido de los instrumentos de gestión o la resolución que los apruebe, también hay una sanción de 2 a 4 años, perdón, de 2 a 5 años. Y cuando este incumplimiento produzca graves daños a la salud o al ambiente, lo mismo, tiene un agravante de la tercera parte a la mitad. Entonces es como una cadena. El consultor lo hizo, el servidor público lo aprobó, el promotor lo tiene que cumplir. Entonces hay una cadena de responsables en cada uno de estos procesos de elaboración y cumplimiento de instrumentos de gestión ambiental. Por último, está el tema también de que aplica en áreas de servidumbres de ríos o cauces naturales de agua. Los promotores o constructores que realicen construcciones no autorizadas en áreas de servidumbres eh, de ríos o de cauces naturales de agua superficial, áreas verdes o sitios con especial valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico, también llevan sanción de 3 a 6 años de prisión. ¿Ok? Entonces, vemos que los instrumentos de gestión ambiental no son documentos para cumplir con el requisito de que tengo una resolución y ya me lo aprobaron y voy a las otras instituciones para que me sellen los permisos, sino que en la práctica deben ser ejecutados, deben ser aplicados en el sitio para evitar pues los impactos que describen que van a evitar, para evitar efectos expansivos de contaminación o posible contaminación y daños al ambiente. El artículo 418 es importante porque va hacia el tema de la prevención. Como les decía hace un momento, los instrumentos de gestión ambiental buscan prevenir que se den daños e impactos. O sea, que una vez
un recurso natural se pierde, o sea, volverlo atrás a sus condiciones óptimas, a veces es muy difícil cuando no es imposible. O sea, a veces ellos dicen, bueno, pero es que los bosques regeneran. Sí, pero si usted corta un bosque de 50 años, lo que va a regenerar ahí no es un bosque de 50 años, es un bosque joven, es lo que va a regenerar allí. Lo mismo ocurre con el tema de las aguas. Entonces, en el caso de el inicio o ejecución de obras que estén sujetas a la aprobación previa de un estudio de impacto ambiental, de un plan de manejo u otro documento similar, sin haber obtenido la aprobación, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Esto es sumamente importante porque lo que busca proteger o lo que busca resguardar este tipo penal es que se cumpla con el procedimiento de aprobación del instrumento de gestión ambiental. Aquí no se está midiendo daños, aquí no se está midiendo impactos, aquí no se está midiendo si con esa obra se destruyó algo invaluable. Aquí se está midiendo que no cumpliste con el procedimiento. Entonces, eso lo que busca es evitar precisamente que se inicien obras sin contar con los permisos. Entonces, eso de que, bueno, es que ya empezó y después se le presenta otro instrumento de gestión, una auditoría o un estudio de riesgo a la salud del ambiente o otro documento, eso es después. Pero el hecho de que tú obtengas un instrumento de gestión ambiental después para mitigar lo que ocurrió, no quita la responsabilidad de que se inició sin contar con las autorizaciones, sin contar con ese análisis preventivo previo que debió contar la obra para poder iniciar y reducir de alguna forma los impactos que va a producir, porque todas nuestras actividades producen impacto. Desde la Secretaría, han visto los videos de Sala, y bueno, los que han estado en mis presentaciones saben ya qué es Sala, pero bueno, la Sala, la Secretaría para la Aplicación de la Legislación Ambiental del Tratado de Promoción Comercial entre Panamá y los Estados Unidos, es un organismo binacional creado dentro del marco del tratado para promover la participación pública a través de la información y la transparencia. Parte de lo que hacemos es divulgar la legislación ambiental vigente, porque lo que persigue perdón, es que se cumpla con la aplicación de la legislación. Y en nuestra experiencia, pues nos encontramos con que como ciudadanos conocemos cuando una situación es irregular, conocemos cuando una situación puede ser una posible infracción ambiental. Sin embargo, ¿qué norma la regula? ¿Qué institución lo debe atender? ¿Cuánto debe tardar ese procedimiento? A veces se desconoce. Así que parte de nuestro esfuerzo a través de estos procesos de divulgación es divulgar, pues, para la redundancia otra vez, las legislaciones vigentes, o sea, las normas que están disponibles. En nuestra página web, que pueden encontrar en este código QR, y como lo vimos en los videos, pues hay una sección de legislación ambiental que tiene las diferentes gacetas que están asociadas con temas de plástico, de áreas protegidas, de bosques, aguas, políticas públicas en materia ambiental, instrumentos de gestión ambiental, estudio de impacto ambiental. Así que siempre los invitamos a que visiten la página, la conozcan y que todo el que quiera, pues, informarse o utilizar de referencia las disposiciones legales de nuestro país que están vigentes, puedan encontrarlas dentro de nuestra página web. Cierro la idea de la presentación con esta idea con la que iniciamos. Aplicar la ley implica reunir los hechos. Hemos visto una serie de hechos que se vienen suscitando en la región desde el año pasado. Con la técnica tenemos herramientas de muestreo, tenemos diferentes disposiciones que hay que medir, instituciones responsables y el derecho. ¿Qué dice el derecho que hay que hacer? ¿Dónde hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Y en qué tiempo? Y nosotros como ciudadanos, ¿cómo nos podemos involucrar en esa participación, en esa aplicación del derecho? No solamente desde la denuncia, sino también desde la planificación, desde participar en los comités de toma de decisiones, desde conocer cuáles son nuestros derechos y empujar a que se dé ese cumplimiento. Así que sin más, pues quedo abierta a sus preguntas, reflexiones, comentarios y acá les dejo los datos de contacto de la secretaría, los teléfonos, mi correo, por si quieren contactarnos después. Muchísimas gracias y bueno, estoy abierta a cualquier pregunta que tengan.
Muchas gracias, estimada Betsaida Carranza, todos los años aportando a los seminarios de cuenca hidrográfica. Por cuestiones de tiempo vamos a permitir una pregunta y pasamos a nuestro siguiente expositor. Doctor Solís, ¿tiene la palabra? Gracias, Racid Sayed. Sin embargo, el profesor Bruno Miguelena tiene una pregunta. De mi parte no era en sí una pregunta, sino apoyo a la licenciada Becerra Carranza. Y es que aprovecho la oportunidad en este espacio para decirles aquí a los que se encuentran participantes que fue precisamente este gran enlace, esta gran comunicación y este gran espacio que siempre la licenciada Becerra Carranza nos ofrece para compartir con nosotros su conocimiento en materia ambiental, lo que ayudó mucho más al proceso de acreditación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, porque la acreditación exige vinculación con el medio ambiente. Bueno, con la directora de la Secretaría de Aplicación de la Legislación Ambiental, nosotros conseguimos ese gran espacio. Nosotros, licenciada, agradecidos eternamente por siempre considerarnos, visitarnos y todo demás. Es más, queremos que nos visite nuevamente. Ojalá sea en algún momento del primer semestre. Y hay una nueva generación de estudiantes esperando ahí para conocerla. Así que queremos que, por supuesto, nos visite y por supuesto, aquí está la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, su gran amiga en el Centro Regional Universitario de Azuero, en Chitré. Esa era mi participación, Racit Sayed, porque nosotros necesitamos profundizar los conocimientos que ella nos dijo, pero principalmente en materia de la entidad que ella dirige porque necesitamos, como quien dice, un espacio solamente para verificar el aprendizaje de lo que significa la Secretaría de Aplicación de la Legislación Ambiental. Muchas gracias a todos, Racid. Seguimos Vamos por a, permi- esta sesión. vamos a permitir una pregunta, ya que la intervención del doctor Solís fue un aporte. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Creo que el profesor Bruno Miguelena quería hacer una pregunta, él levantó la mano, pero como entré yo, él la bajó entonces. Adelante, profesor Bruno. No, sin comentario. Excelente la participación, entendible. Bueno, licenciada Betsaira, muchas gracias por su participación en este seminario y bueno, las puertas del Centro Regional Universitario de Azuero están siempre abiertas para todo este tipo de actividades y todos los que quieran pues converger dentro de este claustro universitario son bienvenidos. Muchas Vale, gracias muchísimas y gracias. continuamos con nuestra siguiente expositora. Vamos a darle las palabras de consideraciones finales a usted, Betsaida. Mi- bueno, no, muchísimas gracias a todos. Como les decía al inicio, siempre es un placer compartir con ustedes. Dentro de la Secretaría, creo que tal vez los últimos 5 años hemos tenido voluntarios por parte de la Facultad de Derecho. Creo que uno de los últimos ya se graduó, Raúl. Raúl se vi que tuvo su diploma hace poco. Así que para nosotros siempre es un placer poder contar con ustedes y esperamos poder visitarlos pronto y que esta información les sea de utilidad para sus análisis y bueno, toda la situación que están afrontando en Azuero con el tema del agua. Muchísimas gracias a todos. Gracias a usted. Y continuando con nuestra segunda expositora, abogada de profesión con una formación en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, respaldada por una maestría y un posgrado en el Instituto de Estudio e Investigación Jurídico INEC. Posee además una licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Latina. A lo largo de su trayectoria, ha, se ha complementado su formación con capacitaciones en contrataciones públicas, ética profesional, derecho penal, derecho administrativo y autorización jurídica, fortaleciendo su liderazgo técnico en la función pública. Actualmente forma parte del Ministerio de Ambiente, donde se desempeña como abogada en el área de finanzas, contrataciones públicas y seguridad hídrica, con experiencia en la gestión del conocimiento del agua y procesos administrativos ambientales. Previamente ejerció funciones en la Autoridad de Aeronáutica Civil, donde fue asesora de la Dirección Jurídica
y jefa del Departamento de Compras y Proveeduría. También trabajó en el Ministerio de Trabajo, el órgano judicial, así como en firmas privadas y de manera independiente, acumulando una sólida experiencia en Derecho Público Administrativo. Bienvenida, Magíster Giovanna del C. Guerra, por parte del Ministerio de Ambiente. Extenderle las gracias al señor ministro, ya que esto es en una colaboración del Centro Regional Universitario de Azuero de la Universidad de Panamá y el Ministerio de Ambiente de la República de Panamá. Bienvenida, Magíster. Tiene el audio apagado. Muy buenas noches de parte del señor ministro Juan Carlos Navarro, de nuestra directora ingeniera Karima Lince. Queremos extenderles un cordial saludo y pues le damos la bienvenida a todos los estudiantes y los que están formando parte de esta exposición, igual que a todos los exponentes que va a tener esta noche el curso. Ya les comparto la pantalla. Bueno, como todos sabemos, el marco normativo del Ministerio de Ambiente en cuanto al recurso hídrico es nuestro decreto ley número 35 de 1966, que nos establece el uso de las aguas. También nos rige la ley 41 de 1998, que nos dan los principios ambientales, igual que la ley 8 del 2015 que crea el Ministerio de Ambiente, aunado a la Ley 44 del 2002 y el Decreto 479 del 2013. Como les acabo de mencionar, nuestro Decreto Ley 35 es una norma que ha servido o sirve de cimientos para la administración, regulación y protección de las aguas en el país. También le dice al Estado panameño, ¿verdad?, cuál es su función en cuanto a la regulación a la regulación y dominio de este recurso hídrico, para que el mismo pueda ser un recurso que alcance para todos y no sea malgastado a través de una buena planificación, a través de ordenar y supervisar el uso racional de dicho recurso. También tenemos También tenemos nuestra ley 41, que es la Ley General del Ambiente, que en este sentido fortalece este marco al introducir los principios ambientales que exigen el manejo del agua respecto a la capacidad natural de los ecosistemas. Esta, a su vez, promueve la sostenibilidad y previene los impactos adversos. Por último, tenemos nuestra Ley 8, que como todos sabemos es la ley que le otorga al Ministerio de Ambiente la capacidad para administrar el recurso hídrico. ¿Cómo lo hace? Mediante una fiscalización y
otorgamiento de concesiones y aplicaciones, como bien lo explicó la expositora anterior, de instrumentos de gestiones ambientales que consolidan una estructura institucional sólida para la protección del recurso hídrico. En cuanto a nuestro derecho ambiental y el desarrollo sostenible, aquí yo les he puesto un extracto que dice que el derecho ambiental es la rama del conocimiento jurídico que regula la relación del ser humano con el medio ambiente, buscando preservar los recursos naturales y la biodiversidad. Y el desarrollo sostenible se basa en satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las capacidades futuras de las generaciones. Los principios establecidos en esta ley 41 del 98 nos constituyen, ¿verdad?, una guía que orienta a las actividades humanas hacia la protección del ambiente y de los recursos naturales. Nuestro principio de prevención, como bien lo mencionó nuevamente la expositora anterior, nos obliga a anticiparnos a los daños antes de que estos ocurran, lo cual responde a la necesidad de mantener la integridad de los ecosistemas en el país, donde las fuentes de aguas estén sometidas a múltiples presiones o las mismas se encuentren en estrés hídrico. El principio de precaución adquiere en este panorama una relevancia. ¿Por qué? Porque hay situaciones donde la incertidumbre científica podría retrasar las medidas urgentes para prevenir daños potenciales que puedan ocurrir en el recurso hídrico, al igual que el principio de la responsabilidad ambiental, que incorpora la obligación de reparar los daños causados, incentivando al usuario del recurso para que adopte medidas responsables. Este principio también nos proporciona, ¿verdad?, un marco ético y jurídico que es necesario en estos momentos para el manejo de un recurso hídrico que le sea sostenible en el tiempo. La siguiente diapositiva nos habla sobre los principios rectores del derecho ambiental. Estos principios rectores tenemos, ¿verdad?, el ambiente, la sociedad y la economía. Principios rectores. Ajá. Bueno, principios rectores del derecho ambiental. Ajá. ¿Por qué uno de los principios rectores del derecho ambiental es el ambiente? Porque si tenemos como sociedad un ambiente sano, saludable, a través de que la sociedad comprenda de que mantener nuestros recursos hídricos en un buen estado, sin tanta contaminación, eso repercute directamente en nuestra economía, porque entonces tendremos un ecosistema más sano y saludable para poder obtener de la naturaleza aquellas bondades que las mismas nos ofrecen. Tenemos también la gestión integrada del recurso hídrico. Su concepto, su alcance.
Bien, en la gestión integrada del recurso hídrico lo tenemos establecido en nuestro decreto ley número 35 del 22 de septiembre de 1966. El mismo nos establece una estructura completamente clara para la gestión del agua, clasificando sus usos según las prioridades esenciales. ¿Cuáles son las prioridades esenciales que nos establece el decreto ley número 35? El primero es el consumo humano, ¿verdad? Después sería la producción alimenticia, la industria, la generación de energía y por último tenemos la recreación. Esta jerarquía se basa en las necesidades de garantizar primero, por ejemplo, la salud en el ser humano, la vida y el bienestar de la población. Este decreto también regula las prácticas de conservación, incluyendo la protección de las cabeceras, la reforestación de las zonas ribereñas y el control de las erosiones y manejo de las cuencas. Dicho decreto también nos establece las responsabilidades para los concesionarios, o sea, los usuarios, como por ejemplo mantener infraestructuras hidráulicas, deben de respetar los límites autorizados y reportar el uso del agua. Su enfoque sistemático permite articular medidas de conservación con actividades productivas, promoviendo así un manejo equilibrado del recurso. Los instrumentos técnicos de gestión. En el Ministerio de Ambiente tenemos diferentes instrumentos técnicos de gestión que nos permiten ejercer un control efectivo sobre el uso y la protección del recurso. A través de estos instrumentos de gestión, el Ministerio de Ambiente puede declarar un déficit del recurso hídrico si el mismo disminuye en diferentes temporadas o, como les mencioné en un principio, si la fuente hídrica presenta algún estrés, estos instrumentos técnicos nos dan la posibilidad de medir el caudal que tiene la fuente hídrica y de esa manera nosotros podemos hacer el ajuste necesario para que no se vea una afectación dentro del recurso y que el mismo pueda alcanzar para todos. Este sistema de medición nos reporta a nosotros ¿cómo les explico? Nos reporta a nosotros la verdadera, el verdadero caudal que existe en ese momento. Tenemos diferentes sistemas de medición aquí en el Ministerio de Ambiente. Lo podemos hacer a través de monitoreos, que son herramientas que tenemos o que el Estado utiliza para conocer el estado real de las fuentes de agua. También a través de este sistema podemos medir la calidad y sus caudales para entonces de esta manera poder ver las concesiones y los permisos de uso de agua y establecer las obligaciones y condiciones que aseguren el manejo sostenible y, como ya les mencioné antes, la declaración de un déficit hídrico que permita aportar las medidas extraordinarias en periodos
críticos, porque siempre tenemos que tomar en cuenta que la prioridad siempre va a ser el consumo humano. Y los estudios técnicos, como los diagnósticos hidrológicos, los inventarios de las fuentes, las evaluaciones de recarga, todas son fundamentales para la toma de decisiones informadas. Ok, aquí tenemos lo que es la protección ambiental por cuencas. Dentro de la protección ambiental por cuencas, tenemos la protección de las fuentes hídricas, que es una obligación fundamental del Estado y de los usuarios conforme a lo que establece nuestro decreto ley número 35 y la ley 41. Esta protección nos implica ciertas medidas de conservación de los ecosistemas que rodean las fuentes de agua, incluyendo, aquí podemos incluir lo que es la reforestación, también el manejo adecuado del suelo, el control de la deforestación, la regulación de las actividades productivas, las restauraciones ecológicas. También entran los sistemas de recargas hídricas. ¿Por qué? Porque estos deben mantenerse en condiciones óptimas para poder asegurar el suministro futuro. Tenemos que tomar en cuenta que la contaminación, la erosión y las actividades no reguladas pueden afectar la disponibilidad y la calidad del agua. Razón esta por la cual la ley impone las responsabilidades, como mencioné anteriormente, de prevenir, corregir y sancionar dichas afectaciones. Tenemos las competencias municipales y coordinación. Aquí estamos hablando de la gestión de residuos y las limpiezas urbanas, la coordinación y la intervención en los ríos urbanos y los roles compartidos en el territorio. Bien, aquí los municipios juegan un papel muy importante en la gestión ambiental del recurso hídrico dentro de lo que es su jurisdicción. Debemos entender que la ley 8 debe coordinar, según la ley 8, los municipios según la ley 8, se debe coordinar a través del Ministerio de Ambiente para establecer las políticas de un ordenamiento territorial, regular o las actividades económicas que puedan impactar en el agua. Y así, de esta manera, podemos nosotros garantizar la correcta gestión de los residuos sólidos. Aquí entra la colaboración entre los gobiernos locales y las autoridades ambientales. ¿Por qué? Porque de esa colaboración se permitiría atender la problemática inmediatamente. ¿Qué tipo de problemáticas se pueden tener? La contaminación de los ríos, el mal manejo de las aguas residuales, la ocupación de las zonas vulnerables, las articulaciones permanentes que garantizan las disposiciones ambientales y de esta manera se podrían implementar las adecuaciones adecuadas locales dependiendo de los municipios. Conflictos, ahora vamos para los conflictos los conflictos de uso de agua. Bien, las causas comunes de los conflictos las causas más comunes de los conflictos son los mecanismos administrativos de resolución y las facultades que tiene el ministerio a través de
el debido proceso. Los conflictos relacionados con el uso del agua suelen aparecer regularmente cuando la demanda del agua supera la disponibilidad del recurso o cuando existan actividades que afecten la calidad del mismo. Como mencioné anteriormente, nuestro decreto ley número 35 nos establece cuál es la jerarquía de prioridades que facilitan la resolución de disputas, garantizando siempre y tomando en cuenta que prevalece el uso humano. Nuestra ley 8 faculta al Ministerio de Ambiente para actuar como la autoridad administrativa competente para resolver dichos conflictos mediante herramientas técnicas y procesos transparentes. Estos conflictos surgen o pueden surgir entre diversas partes de la comunidad. Pueden surgir entre agricultores, entre empresas privadas y entre la misma comunidad. Por lo que la autoridad, a través de los sistemas de medición que tenemos, hace una evaluación del recurso hídrico y a través de esa evaluación, entonces se toman las decisiones pertinentes dependiendo del grado de jerarquía para el uso que se esté solicitando del mismo. Ajá. Aquí tenemos la educación ambiental y la participación. Aquí entra la Dirección de Seguridad Hídrica en sensibilización. ¿Cómo lo hacemos? Se hacen a través de los instrumentos de educación, de vinculación con las comunidades y las academias y con los empoderamientos de los comités de las cuencas hidrográficas. Mire, la educación ambiental constituye en nuestra sociedad un eje fundamental para que podamos promover la cultura de la conservación del agua. Yo creo que todos en este país debemos empezar a concientizar a la población. Todos formamos parte granito a granito para que esta concientización llegue hasta donde más pudiese llegar, hasta el último rincón de nuestro país, para que tengan esa, ¿cómo les logro explicar? Para que tengan esa concientización de que nuestros recursos hídricos no son infinitos, nuestros recursos hídricos son finitos y si no los cuidamos a través de instrumentos educativos, la población no va a concientizarse de lo importante y que es nuestra agua, nuestras cuencas, nuestro recurso hídrico, es nuestra vida. Por eso que la educación ambiental es un eje tan fundamental. La participación en las actividades de las comunidades, de los estudiantes, a través de los actores locales se pueden fortalecer la gobernanza para el recurso hídrico. Entre más se capacite, se sensibilice, se monitoree, se haga un monitoreo comunitario y jornadas ambientales que fomenten el compromiso colectivo, nosotros podemos llegar a tener un recurso hídrico
riquísimo en este país. Aquí en este sentido también la ley 8 nos establece esta obligación como una obligación institucional, ¿verdad? De reconocer que la protección del agua depende en gran medida de las prácticas individuales y las prácticas comunitarias responsables. La educación ambiental nos permite generar una conciencia para modificar hábitos y fortalecer el sentido de corresponsabilidad a cada uno de los ciudadanos de este país. Les cedo la palabra a la licenciada Beatriz. Muchas gracias. Para el conocimiento de todos los participantes, esta es una exposición compartida y una dinámica del Ministerio de Ambiente. Para continuar con las siguientes exposiciones, contamos con la licenciada Beatriz Castrellón, abogada de profesión, con vasta experiencia en litigio, asesorías jurídicas, especializada en Derecho Penal Acusatorio, Derecho Procesal, Derecho Ambiental, con trayectoria en el órgano judicial y en el Ministerio de Ambiente. Ha participado en proyectos de seguridad hídrica, áreas protegidas y biodiversidad, así como en procesos judiciales de diversas índoles, incluyendo el derecho de familia, penal y civil. Su desempeño se caracteriza por el liderazgo, responsabilidad y el compromiso ético, cualidades que han permitido consolidar esta práctica profesional integral orientada a la excelencia. Posee formación académica en Derecho y Ciencias Políticas, complementadas con un diplomado en Sistema Penal Acusatorio, y refuerza sus capacidades de análisis jurídicos y su preparación para enfrentar retos complejos en el ámbito legal y ambiental. Bienvenida, licenciada Beatriz Castrellón. Placer tenerla con nosotros. La sala es de usted. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Reiteramos los saludos de parte del Ministerio de Ambiente, la directora, el ministro Juan Carlos Navarro, la directora de la Dirección de Seguridad Hídrica, Karima Lince, y demás presentes en esta jornada de Derecho Ambiental. Bueno, prosiguiendo con la exposición de mi compañera y tomando en cuenta algunas información expuesta por la licenciada Betsaida, aquí yo les voy a explicar qué es una cuenca hidrográfica. Una cuenca hidrográfica es una unidad territorial delimitada donde las aguas superficiales y subterráneas fluyen hacia un curso común, constituida en una unidad de gestión sociopolítica, ecológica y administrativa. Aquí podemos observar cómo se divide una cuenca, ¿verdad? Que está la parte alta, la parte media y la parte baja de una cuenca hidrográfica. A nivel de la República, como bien lo dijo la licenciada Betsaida, a nivel nacional nosotros contamos con 52 cuencas hidrográficas. Sin embargo, quiero hacer mención de que tras el fallo del 17 de junio del 2024, que anula la Ley 20 del 21 de junio de 2006, se revierte la Ley 44 de 1999, donde la competencia administrativa de la cuenca del río Chagres, Río Indio, Coclé del Norte y Miguel de la Borda pasan a la administración de la cuenca del canal. Aquí podemos ver o apreciar las diferentes cuencas que están a nivel de la República. Todas tienen una numeración no secuencial porque es un solo mapa a nivel de América, ¿no? No a nivel provincial. Aquí tenemos otro mapa donde hago la aclaración, donde lo que está en rojo, ¿verdad? Lo que pueden observar es donde todo esto pasa a ser parte de la administración del Canal de Panamá, ya que se revertió la ley, ¿no? Tras el fallo del 2024.
Los componentes, aquí podemos mencionar los componentes de una cuenca hidrográfica. Dichos estos se pueden definir de manera productiva, social, económico, político, institucional, cultural y tecnológico. Social. El social hacemos alusión a las comunidades, a las diferentes comunidades que se encuentran dentro de una cuenca hidrográfica. Es decir, todas las cuencas están en diferentes, puede ser la misma, pero se unen a distintas provincias, distritos, corregimientos, etc. A nivel económico, es las cuencas urbanas y las rurales. A nivel tecnológico, hacemos mención a los avances tecnológicos que se encuentran dentro de una cuenca hidrográfica, es decir, que la tecnología que se usa actualmente no es la misma que se utilizaba hace algunos años atrás. A nivel productivo, hacemos mención de la cantidad de movimiento económico que fluye dentro de esa cuenca hidrográfica. Por ejemplo, en el área de Chiriquí hay muchas concesiones de agua que se dedican a el uso hidroeléctrico. Por ende, la mayor provincia con concesiones hidroeléctricas radican en Chiriquí. Al igual que en la provincia de Coclé, también tenemos un mayor movimiento de azucareras, que muchas concesiones de ellas son por empresas que se dedican a esta industria. A nivel legal, como ya todos sabemos, el tema de las leyes, siempre aplicándolas, haciendo de que se cumplan y no se cometan delitos ambientales. A nivel físico están los procesos naturales. A nivel cultural también influye mucho con el social. A nivel institucional también tiene que ver con la división provincial. ¿Qué son los comités de cuencas? La licenciada Betsaida comentó en su exposición anterior que los comités de cuencas tienen que ver mucho e influyen mucho con el tema ¿cómo les explico? La licenciada Betsaida lo mencionó, la importancia, pero yo lo quiero explicar más en la práctica. Estos comités son entidades multisectoriales regionales que responden a las necesidades de gestión ambiental existentes en cada cuenca hidrográfica, cuyos miembros son los principales actores del sector público y privado, así como de la sociedad civil que convive dentro de la cuenca hidrográfica delimitada por el Ministerio de Ambiente. Es decir, todos los comités de cuencas tienen que ver con gobiernos locales, policía, organizaciones, empresas privadas, sociedad civil, productor, centros de investigación, instituciones del Estado, ¿verdad? Todos tienen una función especial. ¿Cuál es esa función especial? La de descentralizar las responsabilidades de gestión ambiental y manejo. ¿Cuáles son las funciones de los comités de cuencas hidrográficas? Dentro de las que más puedo destacar son las siguientes: promover la coordinación y cooperación entre los actores locales, coordinar la elaboración del POAT y el plan de manejo. Perdón, el POAT quiere decir Plan de Ordenamiento Ambiental y Territorial, y el PM significa Plan de Manejo. Proponer la creación de subcomités técnicos para estudios de casos, evitar, reducir y solucionar conflictos, recomendar la elaboración de normas jurídicas, captar recursos para la gestión ambiental, social y económica, promover la participación comunitaria, acudir a las comisiones consultivas, elaborar el reglamento interno. Aquí les quiero destacar los 3 instrumentos principales de la gestión
ambiental a través de los comités de cuenca. El principal de ellos es el diagnóstico pormenorizado de las cuencas hidrográficas. ¿Qué es un diagnóstico pormenorizado de cuencas hidrográficas? Es un documento en el cual se plasman todos los aspectos físicos, biológicos y antropogénicos de una zona con el mejor detalle y descripción posible, la cual conlleva a tener un mejor diagnóstico y análisis al momento de tomar una decisión dentro del área tratada. Posteriormente, cuando ya se tiene el plan de manejo, proseguimos con la elaboración del plan de ordenamiento ambiental territorial. ¿Qué quiere decir esto? Es un proceso de planeación, evaluación y control dirigido a identificar programas de actividades humanas compatibles con el uso y manejo de los recursos naturales del territorio de la cuenca hidrográfica, respetando las capacidades de carga del entorno natural en cuenta el enfoque de la gestión riesgo, abordando los posibles impactos del cambio climático, incorporando riesgos conocidos como también aquellas bajas condiciones de incertidumbre, procurando preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger al ambiente, así como garantizar el bienestar de la población presente y futura. Posteriormente y por último tenemos el plan de manejo, que este último instrumento es el conjunto de normas técnicas basadas en un diagnóstico pormenorizado y en los lineamientos del plan de ordenamiento territorial que detallan los procedimientos y actividades que se deben realizar para garantizar el desarrollo, protección y conservación de los recursos naturales de las cuencas hidrográficas, así como las actividades económicas, culturales y sociales que desarrollan en ellas de tal forma que minimicen los efectos negativos creados por la acción humana y la naturaleza y se pronuncien los efectos positivos a fin de que se mejore la calidad de vida de los asociados dentro de los conceptos de desarrollo. De estos tres planes de manejo, hacemos referencia a que los dos últimos siempre se tienen que hacer a través de una resolución ministerial. Sin embargo, muchos de ellos no están legalmente constituidos. ¿Quiénes hacen parte de los comités de cuencas? El director regional o los regionales del Ministerio de Ambiente, el director regional o los directores regionales, los alcaldes, los municipios que estén dentro de una cuenca hidrográfica, un representante de una de las organizaciones locales relacionadas con el ambiente y el desarrollo sostenible legalmente constituida, 2 representantes de usuarios de los recursos hídricos y un representante de corregimiento que será escogido por orden alfabético. A nivel institucional o gubernamental ya sabemos que es el Estado, los gobiernos locales, están los municipios y representantes. Y la sociedad civil, que somos los usuarios, nosotros los usuarios hídricos, la organización de bases comunitarias, las fundaciones, la ONG. Destacamos aquí los diferentes entes que constituyen un comité de cuenca, que está el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Comercio e Industria, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, está el IDAN y la Autoridad Marítima. Todos tienen que ver con esto, toda vez que si hay, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Ambiente, ya que nosotros somos los que damos las concesiones, siempre se dan casos de usuarios que solicitan concesiones, sin embargo, el predio donde quieren ejecutar el proyecto no son de ellos, entonces ahí nosotros tenemos que ver cómo no es cumplir, es cómo le damos respuesta a la solicitud que ese usuario presentó.
Con el Ministerio de Salud tenemos el tema de la JAR, de las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales, que son dichas personerías jurídicas sin fines de lucro que solicitan concesiones para el consumo humano. Eso es más para los pueblos o los pueblos que no les llega el agua, que no, el IDAN no tiene la capacidad o los instrumentos para llegar hasta esa área de difícil acceso. Con el tema del Ministerio de Comercio e Industria también tiene que ver cuando hacemos, damos los permisos de perforación de los pozos. Ellos dan como una aceptación o una carta donde acredita de que la persona cumple con los requisitos establecidos por ley para que puedan tener dicho permiso. Nosotros no podemos nosotros a nivel institucional tenemos el registro de todas las perforaciones de pozos. Sin embargo, ninguna de estas se pueden dar sin previa autorización del Ministerio de Comercio e Industria. También tenemos el ALMIDA, que en dados casos tienen injerencia en situaciones de pleitos de usuarios cuando hay una fuente hídrica que un usuario, por decir un ejemplo, un usuario tiene un criadero de puercos y otro se dedica al cultivo o a la agricultura, pero utilizan la misma fuente. Entonces, el que está siendo afectado pone ¿cómo se llama? Plantea la situación ante el ministerio y ante el MIDA para ver qué mecanismos o qué solución conllevamos. Los comités de cuenca y comités de subcuenca. Los comités de cuencas hidrográficas, representantes de los comités de cuencas, son los representantes de los comités de cuencas con un nivel de coordinación regional. Y los comités de subcuenca son los representantes de las organizaciones comunitarias por tramo de una subcuenca. Organizaciones comunitarias son el tejido social representativo de las comunidades. Esto es lo que le mencionaba de que todas tienen el mismo fin, que es la representación de un ente tanto gubernamental como un ente de municipios y representantes donde las sociedades no se vean, ¿cómo le explico? No se vean a la deriva en el sentido de que tengan una mejor organización para el desarrollo de los proyectos que se ejecutan en dichas cuencas. ¿Cómo podemos llevar a cabo el funcionamiento de los comités de cuencas hidrográficas? A través del empoderamiento, el trabajo en equipo, ¿verdad? El conocimiento de la situación actual de la cuenca, una buena organización y una planificación. Actualmente, nosotros tenemos registrados 44 comités de cuencas hidrográficas y 41 comités de subcuencas hidrográficas. El primer comité de cuenca hidrográfica que se reguló fue el Comité de Cuencas de la Villa en el año 2013. Y 7 de ellos todavía no han sido
normado o establecido. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a la licenciada Beatriz y a la magíster Giovanna. Abrimos el compás de preguntas y respuestas. Los que estén interesados en hacer alguna pregunta o algún aporte. Y también para hacer una mención de que se encuentra con nosotros en sala representante del Comité de Cuencas Geográficas de los Ríos entre Tonosí y La Villa. Profesor Bruno Miguelena, adelante. Muy buenas noches a todos. Felicitaciones a la expositora. Sí, una sola consideración solamente. En el año 2011 se imprime un documento que se llama Plan Nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos de la República de Panamá 2010-2030. Y dentro de uno de sus capítulos señala 5 ejes estratégicos. Y entre ellos habla, por ejemplo, la sostenibilidad del recurso hídrico, agua y desarrollo, agua y sociedad, vulnerabilidad y cambio climático, institucionalidad y gobernabilidad. Mencionaron dentro de la parte de su exposición que uno de los conflictos es por ejemplo, es la afectación de la calidad de agua. En Herrera, como es bien sabido a nivel regional y a nivel nacional, ha habido una gran contaminación desde hace mucho tiempo, antes de la atracina y de ahí en adelante. Y como ya ustedes saben, tenemos una crisis de agua. Entre la parte de las acciones programáticas se habla de fortalecer la coordinación interinstitucional entre la ANAM, en ese entonces, el IDAN, MIDA y MISA y otras instituciones, municipios, etcétera, vinculantes a esta acción. Sin embargo, hay un punto que me gustaría que considerar, que dice dentro del eje estratégico de agua y desarrollo para un aporte, se habla de aumentar la cobertura, ojo, aumentar la cobertura de abastecimiento de agua potable a un 100% a nivel nacional. Implementar programas para mejorar la eficiencia en la prestación del servicio de agua potable, entre otras consideraciones estratégicas o programáticas, aprobar la política de agua y saneamiento como parte del fortalecimiento de la política del sector. En ese entonces estuvo participando la ingeniera Lucía Schande por la Administración General, también el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Economía y Finanzas. Me gustaría a ver si me puede dar su apreciación al respecto sobre esos 5 ejes temáticos, estratégicos, perdón, si se están cumpliendo o no se están cumpliendo a cabalidad, porque se habla de 100% de abastecimiento del agua potable a nivel nacional. Sus consideraciones al respecto. Gracias. Noches. Sí, recordemos que nosotros vemos lo que es el agua cruda. El agua potable per se es competencia del IDAN. Entonces, en ese sentido, comprometernos nosotros o darle una respuesta avalando de que va a llegar el agua potable 100% a todo el territorio nacional sería como una irresponsabilidad de mi parte. Yo creo que eso sí le correspondería al IDAM. Sí, pero fíjese que dentro de la sostenibilidad del recurso hídrico, el eje estratégico uno habla o señala fortalecer la coordinación interinstitucional entre la ANAD en aquel entonces, IDAM, MIDA, MISA, municipio y otros organismos involucrados en la conservación de los recursos hídricos. Entonces, en ese sentido, ¿qué tan coordinados están ustedes en mi ambiente con toda esa parte que acabo de mencionar? Porque parte de eso es para garantizar el agua potable y tiene que haber una coordinación. Sí, claro. Esto, a través de los comités de cuencas, creo que
que a eso es a lo que usted se refiere. La compañera les explicó que los comités de cuentas estaban conformados por ciertas instituciones del Estado, entre ellas el Ministerio de Salud y el IDAN. Nosotros somos los que coordinamos, en efecto, coordinamos la participación de todos, pero dentro de esa coordinación, cada uno tiene una responsabilidad. Entonces, el agua potable, no la cruda, el agua potable sí sería directamente una competencia que tendría que garantizar el IDAN, porque nosotros coordinamos, más no ejecutamos la competencia de cada institución. La mención de nosotros cuando mencionamos los comités de cuencas de las diferentes instituciones es basándonos en el artículo 8 de la ley 44, ¿verdad? Pero es haciendo mención de que el Ministerio de Ambiente es quien organizará cada comité de cuencas. Sin embargo, nosotros no tenemos la potestad de ejecutar el mismo, como lo explicó la licenciada Giovanna. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta de los participantes? Bueno, al parecer no tenemos más preguntas, los demás participantes están claros. Nosotros, más que desearles pues éxitos, agradecerles por haber aceptado esta invitación. Y esta no es solamente la primera de las participaciones del Ministerio de Ambiente. Durante la semana vamos a tener más participaciones como tal. Y sí vi que los comités de cuencas de Entre Ríos, Tonosí y La Villa levantaron la mano si querían hacer algún aporte. Si no, le damos las consideraciones finales a las licenciadas para que pues, se despidan de los participantes. Les damos la palabra a licenciadas para que nos den nuestras consideraciones finales. Bueno, más que todo, gracias por la invitación. La verdad, esto nos agarró por sorpresa, fue algo que fue de ya para allá. Y la verdad que nos esforzamos mucho en hacer esta presentación para hablarle un poco más, porque somos abogadas, pero también vemos la parte técnica, ya que vemos todo a nivel central y es mucha información, de verdad es bastante por hablar, bastante por explicar, y este es un tema muy extenso que esto la verdad es como un resumen, un pantallazo de como lo más importante o lo que más podemos destacar. Pero aquí en nuestra gestión, nosotras somos asesoras legales, ¿verdad? De la Dirección de Seguridad Hídrica. Nosotras prestamos asesoría a los técnicos que hacen que tienen que ver con las concesiones de agua de aquellos usuarios que soliciten para diferentes usos, aplicando aplicando lo que establece el decreto ley 35 de 1966. También apoyamos a los técnicos especialmente en el manejo de cuencas para la ejecución de aquellos usuarios, aquellos comités que quieran formalizar o legalizar legalmente, para la redundancia, aquellos comités en base a sus 3 instrumentos de gestión, como lo es el diagnóstico pormenorizado, el plan de ordenamiento, plan de manejo de ordenamiento territorial y el plan de manejo, que la verdad son pocos los que son pocos los comités que han desarrollado los 3 instrumentos como tal, entre otras cosas que vemos. Y nosotros estamos a la orden para cualquier consulta. Pueden contactarnos a través de la dirección, la directora, la ingeniera Karima Lince, y con mucho gusto estamos a la orden a cualquier consulta
o cualquier asesoría referente a nuestra dirección. Muchas gracias por sus palabras, Magister. Sí, de mi parte también pues quería agradecerles por la invitación. Como dijo la compañera, fue algo que tuvimos que preparar muy rápidamente. Tratamos de hacer un resumen lo más práctico posible, porque en verdad para que ustedes quizás entiendan de una forma cronológica, tendríamos como que empezar desde una solicitud de concesión del recurso hídrico e írselo explicando pasito por pasito para que puedan entender la magnitud de lo que esto conlleva. Pero por cuestión de tiempo sería casi imposible hacerlo. Yo pues quedo a la disposición, al igual que la licenciada y la dirección, para cualquier tipo de consultas que tengan o que quieran hacer y de esa manera podérselas explicar tal vez más detalladamente. Muy agradecida con pues, el profesor, la universidad, los panelistas y los estudiantes que están aquí dentro del panel. Bueno, si no hay más palabras, les agradecemos. Muchas gracias por el día de hoy. Los exhortamos a continuar mañana. Que tengan una excelente noche.